María abrió los ojos lentamente. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de la persiana rota de su pequeña habitación. No era una luz brillante, sino un gris tenue que apenas lograba iluminar el techo, donde algunas manchas de humedad se extendían como mapas de un continente olvidado. Podía sentir el frío en sus pies, a pesar de estar cubierta con una manta gastada. Un suspiro cansado escapó de sus labios. Era el sonido habitual de un nuevo día, lleno de los mismos problemas de siempre. El colchón, demasiado blando en el centro, se hundió bajo su peso cuando se incorporó lentamente. Se sentó en el borde de la cama, frotándose los ojos. Su cabello castaño, largo y un poco revuelto, caía sobre sus hombros. Levantó los brazos por encima de su cabeza, estirando cada músculo de su espalda, sintiendo un pequeño crujido que, lejos de ser doloroso, le proporcionaba un breve alivio. Sus dedos se entrelazaron y se estiraron hacia el techo, como si intentara alcanzar algo inalcanzable. Luego bajó los brazos con lentitud. Se puso de pie. Caminó unos pocos pasos por la habitación, sintiendo el suelo frío bajo sus pies descalzos. Se acercó a la ventana, tiró de la cuerda de la persiana, que chirrió con un sonido agudo. Miró hacia la calle. El día era gris y frío. Las nubes bajas cubrían el cielo, y el viento soplaba suavemente, haciendo bailar las hojas secas en el suelo. Ya era invierno. María sintió un escalofrío. Otro día de lucha comenzaba. Su corazón se sentía pesado, pero había una chispa de determinación en sus ojos. Tenía que seguir adelante. No podía rendirse. María se dirigió hacia la cocina, arrastrando los pies un poco. Cada paso resonaba en el suelo de madera vieja. La cocina era pequeña, apenas con espacio para una mesa diminuta y una encimera desgastada. La luz de la mañana, débil, apenas la iluminaba. Sobre la mesa, en el centro, había una pila de sobres. Eran cartas. Eran muchas. Un nudo se formó en el estómago de María al verlas. Se acercó a la mesa con lentitud, como si los sobres pudieran atacarla. Sus dedos temblaron un poco al tocarlos. Los levantó. Los examinó, uno por uno. Vio los logotipos de las compañías impresos en la parte superior. Servicio de electricidad, suministro de agua, alquiler de vivienda. Eran las facturas, todas las facturas del mes. Suspiró profundamente. Las dejó caer suavemente sobre la mesa de nuevo. El sonido de los papeles chocando era un recordatorio constante de su situación. No las abrió. Ya sabía lo que contenían. Ya conocía los números. Solo ver los sobres cerrados ya era suficiente para sentir el peso de la preocupación en su pecho. Se llevó una mano a la frente, masajeando sus sienes. Estaba agotada. Abrió su cartera, que estaba sobre la encimera. Desabrochó la cremallera, un sonido áspero. Metió los dedos dentro, sintiendo la tela vacía. Solo había monedas y algunos billetes arrugados. Sacó todo el dinero. Lo derramó sobre la mesa. Las monedas tintinearon al chocar contra la madera. Un sonido hueco. Eran unas pocas monedas de céntimos, algunas de 1 euro, y 2 billetes de 10 euros, gastados y viejos. Con los dedos temblorosos, los empezó a contar, una por una, empujando cada moneda con cuidado. 1, 2, 3. Así continuó hasta el final. Su mirada se entristeció. El total era muy bajo. Era mucho menos de lo que necesitaba para cubrir siquiera la mitad de las facturas grandes. Un sentimiento de desesperación la invadió. No tengo suficiente dinero, pensó. Era un pensamiento que la acompañaba constantemente. ¿Cómo voy a pagar esto? Me siento tan vulnerable. Estoy al límite. Su mente no encontraba respuestas, solo más preguntas y más preocupaciones. Guardó el dinero de nuevo en la cartera, sintiendo su ligereza. Las facturas permanecieron sobre la mesa, silenciosas, pero con un peso abrumador sobre su alma. María decidió preparar su desayuno. Necesitaba algo de energía. Abrió el pequeño armario de la cocina. Sacó una bolsa de pan de molde, el último que le quedaba.
El pan estaba un poco blando, no muy fresco, pero era lo único que tenía. Lo puso sobre la encimera. Se acercó a la vieja cocina de gas. Los quemadores estaban un poco torcidos y manchados de grasa de uso anterior. Cogió una sartén pequeña del gancho que colgaba sobre la estufa. La sartén era vieja, con el revestimiento antiadherente ya muy rayado. La colocó sobre uno de los quemadores. Encendió el gas. La llama azul brotó con un pequeño siseo. Sacó 2 rebanadas de pan de la bolsa y las puso con cuidado en la sartén caliente. El pan comenzó a tostarse lentamente. El aroma a pan caliente se extendió por la cocina. Era un olor reconfortante, un pequeño consuelo en medio de sus preocupaciones. Mientras el pan se doraba, preparó café. Sacó una cafetera italiana pequeña, de aluminio, de la alacena. Desenroscó la parte superior, puso agua en la base y llenó el filtro con café molido. Volvió a enroscar la parte superior y la colocó en otro quemador. El agua comenzó a calentarse y pronto el café empezó a burbujear y a subir por el conducto, haciendo un suave sonido rítmico. Sacó una taza de cerámica del armario. La taza estaba gastada, el esmalte un poco descolorido, y tenía un asa que se había roto y pegado varias veces. No tenía plato. No le importó. Cuando el pan estuvo tostado, lo retiró de la sartén y lo puso en un pequeño plato. Vertió el café negro en la taza. No tenía leche ni azúcar. No le quedaba. Se sentó a la mesa. Empezó a comer despacio, cada bocado un esfuerzo. Bebió el café, que estaba un poco amargo. Miró la pared frente a ella. Era una pared blanca, sin adornos, un poco sucia en algunos lugares. Sus pensamientos eran pesados, repetitivos. ¿Cómo voy a pagar?, se preguntó de nuevo. Era la misma pregunta de siempre. Necesito algo más, necesito un caso grande. ¿Qué haré si no consigo más dinero? La incertidumbre la agobiaba. Se sentía atrapada. El sonido estridente del teléfono la sobresaltó. Saltó un poco en la silla. El teléfono, un modelo antiguo con botones grandes, estaba sobre una pequeña estantería junto a la puerta. Se levantó de la mesa y caminó hacia él. María suspiró profundamente. No quiso ocultarle nada. «Lucía, estoy agotada», dijo ella. Su voz se quebró un poco. «Es difícil, las facturas son muchas y el dinero es un problema. Realmente no sé qué voy a hacer. No sé cómo voy a llegar a fin de mes. Y el caso de los García es tan complicado. Me siento muy vulnerable». Hizo una pausa, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Lucía la escuchó en silencio por un momento. Luego, su voz se hizo más firme, más reconfortante. «María, tienes que aguantar», le dijo Lucía. «No te rindas. Tú eres fuerte. Siempre lo has sido. Eres la persona más perseverante que conozco. Confía en ti misma. Algo bueno pasará, ya lo verás. Tienes una pasión por la justicia que nadie más tiene. Solo tienes que seguir luchando. No te des por vencida con el caso de los García. Ellos te necesitan». Las palabras de Lucía le dieron un pequeño consuelo. No resolvían sus problemas económicos, pero el apoyo moral era un bálsamo para su alma. «Gracias, Lucía», dijo María. «Lo intentaré. Siempre lo hago. Espero que tengas razón. Este caso es lo único que me mantiene en pie». Colgó el teléfono. Se sintió un poco mejor, pero la preocupación seguía allí, persistente, como una sombra pegada a ella. Después del desayuno, María se dirigió al baño. El baño era pequeño, con azulejos antiguos y una bañera con manchas de óxido. El espejo sobre el lavabo estaba un poco manchado por las salpicaduras de agua y pasta dental, pero reflejaba su imagen con claridad. Abrió el grifo. El agua salió fría al principio, luego se templó con un chorro suave. Se mojó las manos y se frotó la cara con agua fría, una y otra vez, con ganas. Intentó despertar su mente, sintiendo el frescor en su piel. Luego, cogió el cepillo de dientes. El cepillo estaba un poco gastado. Las cerdas ya no estaban tan rectas como deberían. Le puso un poco de pasta dental, casi vaciando el tubo.
Se cepilló los dientes con movimientos lentos y cuidadosos, asegurándose de limpiar cada uno. Miró su reflejo en el espejo. Vio sus ojos. Estaban cansados. Había pequeñas ojeras debajo de ellos, signos de noches sin dormir, estudiando y trabajando. Su piel parecía un poco pálida. Su cabello castaño, recogido en una simple coleta, tenía algunos mechones sueltos. Se veía exhausta. Sintió que el cansancio le llegaba hasta los huesos. «Tengo que seguir», se dijo a sí misma en voz baja, con un tono de desafío. No había otra opción. No podía permitirse el lujo de rendirse. Salió del baño. Se dirigió a su habitación. Abrió el pequeño armario de madera, que olía a naftalina. Sacó su uniforme de trabajo. Era el uniforme para su trabajo de medio tiempo en una pequeña oficina de ayuda legal, donde hacía prácticas como paralegal. Consistía en una blusa blanca y una falda oscura, ambas un poco desgastadas por los lavados, pero limpias y planchadas con esmero. La tela era suave, ya sin mucha vida. Se la puso con lentitud. Primero la blusa, abrochándose los botones uno a uno. Luego la falda, ajustándose la cintura. Luego buscó sus zapatos de trabajo. Eran zapatos viejos, negros, con las suelas ya muy gastadas y el cuero agrietado en algunos lugares. No eran bonitos, pero eran cómodos para estar de pie muchas horas y caminar por los pasillos de los juzgados. Se los puso. Ató los cordones con fuerza. Estaba lista. María salió de su casa. La puerta de madera chirrió un poco al cerrarse detrás de ella. Un sonido familiar y resignado. La cerró con llave, girando el pestillo varias veces para asegurarse de que estuviera bien cerrada. Bajó los 3 escalones de piedra de la entrada, sintiendo la frialdad de la piedra bajo sus zapatos. La calle estaba tranquila. Apenas había tráfico a esa hora de la mañana, solo el suave rumor de la ciudad que empezaba a despertar. El aire era fresco y el cielo seguía con su manto gris, prometiendo un día frío. Las hojas caídas en la acera crujían bajo sus zapatos con cada paso. Caminó por la calle, sintiendo la rutina de su andar. Sus pasos eran firmes, aunque su mente estaba llena de las preocupaciones que la agobiaban y del próximo examen en la universidad. Se dirigía a la parada de autobús, que no estaba lejos. Mientras caminaba, observaba las casas a su alrededor. Eran casas similares a la suya, modestas, con pequeños jardines descuidados y vallas bajas. Algunas tenían flores marchitas en los arriates, otras, solo tierra seca. Llegó a la parada de autobús. Había un pequeño banco de madera, con la pintura descascarillada. Se sentó. Esperó. Sacó su teléfono viejo para mirar la hora, pero la batería estaba casi agotada. Miró su reloj de pulsera. Faltaban unos minutos para que llegara el autobús. Observó a la gente que pasaba. Algunos iban en coche, otros caminaban rápido, con maletines en mano, mirando sus teléfonos inteligentes. Todos parecían tener prisa. Todos parecían ir a algún lugar importante, a una oficina, a una reunión importante. Pensó en su trabajo en la oficina de ayuda legal. Era un trabajo duro, a veces frustrante, pero lleno de propósito. Le permitía pagar una parte de sus gastos, aunque nunca todos. El autobús apareció a lo lejos, un vehículo grande y ruidoso que se acercaba lentamente. Se detuvo en la parada con un chirrido de frenos. Las puertas se abrieron con un siseo. María se levantó. Subió los escalones. Mostró su tarjeta de transporte al conductor, un hombre con bigote que apenas la miró. Buscó un asiento libre. Encontró uno junto a la ventana, en la parte de atrás, donde podía ver el paisaje. Se sentó. Miró hacia afuera. El paisaje cambiaba lentamente a medida que el autobús avanzaba, dejando atrás las casas y entrando en una zona más comercial, llena de edificios de oficinas y tiendas. Los edificios se hacían más grandes, más grises. La gente en la calle era más numerosa. La ciudad despertaba. María pensó en lo que el día le depararía. Siempre era un día largo. Siempre era un día de mucho esfuerzo. Pero ella estaba lista para la lucha. María llegó a su trabajo.
Era una pequeña oficina de ayuda legal, ubicada en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. El letrero en la puerta, Asesoría Legal Comunitaria, estaba un poco descolorido. El lugar olía a papel viejo, a café barato y a la esperanza de la gente. Las paredes estaban cubiertas de tablones de anuncios con información legal y recortes de periódico. Entró. Su colega, Ana, ya estaba allí en el mostrador. Ana era una mujer de mediana edad, con gafas, una expresión cansada pero amable, y el cabello recogido en un moño. «Buenos días, Ana», dijo María, con una sonrisa forzada. Ana levantó la vista de unos documentos. Sus ojos se veían un poco apagados. «Buenos días, María», respondió Ana, su voz un poco ronca. «Otro día largo, ¿verdad? El teléfono no para de sonar y la gente no deja de venir». María asintió con la cabeza. No necesitaba decir nada. Su expresión ya lo decía todo. «Sí», dijo María. Dejó su bolso debajo del mostrador, se puso su identificación y cogió unos formularios. Revisó la lista de citas del día. Había muchas. Empiezo su turno. Primero, organizó los archivos de varios casos. Luego, respondió llamadas telefónicas de personas buscando ayuda. Atendió a los visitantes, registrando sus datos y explicando los pasos a seguir. Hizo sus tareas de rutina. El tiempo pasaba lento, marcado por el sonido de las fotocopiadoras y el murmullo de las conversaciones. El caso de los García estaba pendiente y pesaba mucho en su mente. Era una familia de ancianos que iban a ser desalojados de su hogar de toda la vida por una gran corporación inmobiliaria. Inversiones Fortuna, que quería construir un complejo de lujo. María sentía una conexión profunda con ellos. De repente, se presentó un problema que interrumpió la rutina. Una clienta se acercó al mostrador. Era una señora de unos 60 años, con la ropa humilde y una expresión de mucha angustia en el rostro. Su nombre era Señora Elena. Hablaba en voz muy baja, casi un susurro, y no podía articular bien sus problemas. «Mi problema es que no entiendo los papeles. Son de mi hijo. Me han dicho que firme algo, que pierdo mi casa. No entiendo las palabras. Son muy grandes. Me duele la cabeza». Los otros colegas que estaban cerca intentaron ayudarla. Se acercaron al mostrador. Intentaron hacer preguntas. Intentaron entender el galimatías legal que la señora describía. «Señora, ¿podría explicar con más claridad? ¿Qué tipo de papeles? ¿Quién se los ha dado?», preguntó Ana con paciencia. Pero la señora Elena seguía hablando con rodeos, mezclando su angustia con términos legales malinterpretados. «Es una cosa de la hipoteca inversa. Y me dicen que el usufructo se extingue. No sé qué es eso. Yo solo quiero mi casa». Los colegas se miraron unos a otros, confundidos. Se encogieron de hombros. «No la entiendo bien», dijo uno. «Parece un caso complejo de usura», dijo otro, pero no sabía por dónde empezar. La situación era tensa. La señora Elena estaba claramente molesta y asustada por su situación legal. María había estado escuchando a la señora Elena desde el fondo de la oficina. Estaba revisando unos expedientes, pero su oído estaba atento. Al oír las descripciones de la señora Elena, su mente, acostumbrada a simplificar lo complejo para sus clientes de bajos recursos, conectó los puntos. No solo escuchaba las palabras de la señora, sino la emoción en su voz, la desesperación que subyacía a cada frase. Soltó los expedientes. Se acercó al mostrador con paso firme. Los otros empleados la miraron con curiosidad. María sonrió a la señora Elena. Su sonrisa era amable, tranquilizadora. «Señora Elena», dijo María, su voz suave pero segura, «no se preocupe. Creo que entiendo el problema con los papeles y el usufructo. Es una trampa legal, ¿verdad? Han usado palabras difíciles para confundirla». Los ojos de la señora Elena se abrieron de sorpresa. Su expresión de angustia se suavizó de inmediato. «Usted sí me entiende», exclamó la señora Elena. «Sí, es una trampa.
¡Exacto! María tomó los papeles de la señora Elena. Los revisó rápidamente. Luego se sentó con ella en una pequeña mesa, dejando de lado la formalidad del mostrador. María no metió las manos en los papeles de inmediato. Se inclinó y puso su oído cerca de la señora Elena, escuchando sus temores, su historia, sus vivencias. Cerró los ojos por un segundo, concentrándose en el hilo emocional de la narración de la anciana. Luego miró los documentos. No se centró en la jerga legal compleja. Buscó las pequeñas trampas, las cláusulas ocultas. «El problema no es la hipoteca inversa en sí, señora Elena», dijo María, «sino una pequeña cláusula en letra muy pequeña, la cláusula 4b. Dice que el usufructo se extingue si el titular se ausenta de la propiedad por más de 90 días seguidos, sin causa justificada, y su hijo ha estado en el hospital por 6 meses. Ellos argumentan que se ha ausentado. Es un truco para quitarle la casa. Pero la ley protege a las personas en caso de enfermedad. Hay precedentes». La señora Elena asintió. Su rostro se iluminó de alivio. «Exacto, es justo eso. Estuve en el hospital», exclamó. El problema se encontró y se resolvió en cuestión de segundos, sin necesidad de complicadas consultas. María le explicó los pasos que debían seguir, cómo redactar una carta legal sencilla, cómo presentar el caso en los juzgados de forma gratuita. La señora Elena sonrió ampliamente. «Muchas gracias. Usted es un genio. Nadie más me entendía. Pensé que lo perdería todo. Usted tiene un corazón de oro y entiende a la gente de verdad». La señora Elena dio las gracias efusivamente. Se dio la vuelta y se marchó, visiblemente aliviada y llena de esperanza. Ana se quedó mirando a María con la boca ligeramente abierta. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. «María», dijo Ana. Su voz era casi un susurro. «¿Cómo supiste eso? Ella hablaba de forma tan confusa, yo no entendía nada. ¿Cómo eres capaz de saber esos detalles solo escuchando sus descripciones tan vagas?» María se encogió de hombros. Un pequeño rubor apareció en sus mejillas. No le gustaba llamar la atención. «Solo sé un poco», dijo María. Era una subestimación, pero no quería alardear. La ley tiene su propio lenguaje. A veces hay que escuchar más allá de las palabras. Hay que escuchar el miedo, la desesperación. Y la gente de bajos recursos no siempre se expresa con la jerga legal. Hay que traducir la ley a su lenguaje. Y la letra pequeña siempre está ahí. Solo hay que buscarla. Los otros colegas que habían presenciado la escena también miraron a María. Sus expresiones eran de asombro. Habían estado lidiando con la clienta durante un buen rato, y María lo había resuelto en cuestión de segundos, casi de forma mágica, conectando con la persona más que con el problema. Hubo un murmullo de voces bajas. «Es increíble», dijo uno. «Nunca lo hubiera imaginado», dijo otro. «Tiene un don para esto». María se sintió un poco incómoda con toda la atención. Volvió a su puesto, intentando seguir con su trabajo. Los demás seguían mirándola, susurrando entre ellos, sus miradas ahora llenas de una nueva admiración. María se sintió observada. Era una sensación extraña. Quería pasar desapercibida, pero ahora todos la miraban de manera diferente. El caso de los García era su prioridad. Era una pareja de ancianos que vivía en una casa antigua en el barrio de María. Llevaban allí más de 50 años. Eran personas buenas, pero muy humildes. Su casa era su único patrimonio. Inversiones, fortuna, una gran corporación inmobiliaria con un capital inmenso, quería desalojarlos para construir un complejo de lujo. El abogado de la corporación era conocido por su brutalidad en los tribunales, y los García no tenían recursos para defenderse. María, como paralegal, estaba ayudando en todo lo que podía. Había estado trabajando en el caso durante meses, buscando cada detalle legal. Había encontrado algunas lagunas, pero la lucha era desigual.
Se sentía esperanzada, pero también abrumada. Un día, María estaba en la oficina, revisando documentos antiguos del caso de los García. Estaba buscando algún error en la documentación de la corporación. Un pequeño periódico local, La Voz del Vecindario, tenía una sección de casos de injusticia. Un joven periodista, Isabel, que solía visitar la oficina para buscar historias locales, se acercó a María. Isabel era curiosa y apasionada por las historias humanas. ¿Algún caso interesante, María?, preguntó Isabel, con su grabadora en la mano. María dudó. No quería exponer a los García, pero la presión era enorme. Al final, decidió que la publicidad podría ayudar. Le contó a Isabel la historia de los García, la corporación, la injusticia. Le habló de la casa de toda la vida, de la anciana pareja, de cómo querían echarlos. Isabel escuchó con atención. Sus ojos brillaron. «Esto es una historia», dijo Isabel. «Esto es justicia social. Necesitamos contarlo». Días después, el primer pequeño artículo sobre el caso de los García apareció en La Voz del Vecindario. Era una pieza conmovedora que describía la lucha de la anciana pareja y la dedicación de María. Se titulaba «Un hogar contra un imperio. La lucha de los García». María leyó el artículo. Se sintió sorprendida y conmovida. La descripción era muy fiel. Se sintió esperanzada. Quizás esto podría ayudar. Llamó a los García. Les leyó el artículo. Al principio, los García se sintieron un poco asustados. «Pero, María, ¿no nos van a ver todos? ¿No nos van a juzgar?», preguntó la señora García con voz temblorosa. María les aseguró que era para su bien, para conseguir apoyo. Les dijo que era importante. Los García, aunque temerosos, confiaron en ella. Sintieron una pequeña chispa de esperanza. Pero la publicación del artículo también atrajo una atención no deseada. Unos días después, María recibió una carta de los abogados de Inversiones Fortuna. Era una carta muy formal, pero su tono era agresivo. La acusaban de difamación y de obstrucción a la justicia. La amenazaban con una demanda. María sintió un escalofrío. La corporación estaba escalando la situación. Y en los círculos legales de la ciudad, el nombre de Inversiones Fortuna era sinónimo de poder y dinero. Fue en este momento que el nombre del famoso abogado penalista, Daniel, comenzó a resonar en relación con la corporación. Daniel era conocido por su fría eficiencia y su desprecio por los casos pro bono o de bajos recursos. Él era un tiburón en los tribunales, y María sabía que, si él se involucraba, su lucha se volvería aún más desigual. El incidente había comenzado. La corporación, Inversiones Fortuna, escaló sus tácticas de una forma brutal. La aparición de los artículos en la prensa local los había enfurecido. Recibieron un aluvión de cartas amenazantes, ya no solo para María, sino directamente para los García. Las cartas eran de abogados, con jerga legal intimidante, amenazando con acciones legales, con multas exorbitantes, con juicios largos y costosos que los arruinarían. Enviaron investigadores privados que se presentaban en casa de los García, haciendo preguntas invasivas, fotografiando la propiedad, intentando intimidarlos. Incluso iniciaron una pequeña campaña de desprestigio en las redes sociales locales, intentando mostrar a los García como ocupas o aprovechados, aunque la comunidad sabía la verdad. María vio la crueldad de la corporación. Se sintió furiosa, pero también abrumada. María se encontró con nuevos desafíos legales. Los abogados de Inversiones Fortuna eran expertos en dilatar los procesos, en presentar montañas de documentos, en buscar cada resquicio legal. María pasaba noches enteras investigando, buscando precedentes, intentando encontrar la forma de contrarrestar sus tácticas. Su sueño se redujo a unas pocas horas. Su alimentación era irregular. El estrés la estaba consumiendo. Además, no podía tomar otros casos en la oficina de ayuda legal, ya que el caso de los García consumía todo su tiempo y energía.
Sus finanzas personales, ya precarias, se tensaron aún más. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Tenía que ganar por los García. No podía fallarles. Daniel estaba en su lujosa oficina, en el último piso de un rascacielos. Su vida era de alto perfil. Solo tomaba casos con cifras de millones de euros, casos que salían en los periódicos nacionales. Su escritorio era de cristal y su silla de cuero de alta gama. Desayunaba café gourmet y tostadas de aguacate. Su ropa era de diseñador. Veía la justicia como un juego de ajedrez, donde solo ganaban los más listos y los que tenían más recursos. Despreciaba los casos pro bono o sociales. Los consideraba una pérdida de tiempo, una ingenuidad. La justicia es para aquellos que pueden pagarla, Javier, le había dicho a su asistente muchas veces. Los demás son solo ruido. Un día, Daniel estaba en los pasillos del juzgado, saliendo de una audiencia millonaria. Había ganado, como siempre. Estaba hablando por teléfono con su asistente, Carlos, sobre sus planes para el fin de semana. Carlos, reserva la mesa en el Embajador para el viernes y confirma el vuelo privado para la costa. Necesito relajarme. Los casos pequeños son un dolor de cabeza. No sé cómo la gente se complica por tan poco, decía Daniel, con un tono de arrogancia. En ese momento, Daniel pasó cerca de una pequeña sala donde se celebraba una audiencia preliminar de un caso de desalojo. La puerta estaba entreabierta. Escuchó una voz. Era una voz joven, pero llena de pasión y convicción. Era la voz de María. María estaba presentando un argumento sobre la vulnerabilidad de los ancianos y el abuso de poder corporativo. Daniel se detuvo un momento. No era su caso, pero escuchó. María hablaba con una elocuencia que no se veía a menudo en esos tribunales pequeños. «Señoría», decía María, «esto no es solo un caso de desalojo, es un caso de humanidad. Es la historia de una vida entera siendo arrancada de sus raíces por la avaricia de una corporación que ve números donde debería haber familias. La justicia no puede ser ciega a la dignidad humana. No podemos permitir que el poder económico pisotee los derechos de los más vulnerables». Daniel, acostumbrado a los argumentos fríos y calculadores, sintió algo. Era una emoción. La sintió. Su corazón dio un pequeño salto. «Sentimentalismo barato», murmuró Daniel intentando desestimarlo. Pero no pudo seguir caminando. Se quedó allí, escuchando. María no hablaba solo de leyes, hablaba de la vida real. María, en su lucha, buscó ayuda. Necesitaba recursos, experiencia. Intentó contactar con abogados de prestigio, con grandes firmas, explicando la injusticia del caso de los García. Pero la mayoría la rechazó. Algunos decían que el caso era demasiado pequeño, otros que la corporación era demasiado poderosa. Estaban intimidados. Una abogada, Sofía, con la que Daniel había trabajado en el pasado y que era conocida por su ambición, se acercó a María en un evento legal. Sofía parecía amable al principio. Le ofreció su ayuda, mostrándose comprensiva. «Es un caso terrible, María. Me encantaría ayudarte», dijo Sofía con una sonrisa forzada. María se sintió esperanzada. Compartió algunos detalles con ella. Pero María no sabía que Sofía, en realidad, estaba buscando información para usarla en su contra, para desacreditar el caso y, si fuera posible, a la propia María, en un intento de impresionar a Daniel y a la corporación que la había contratado en secreto para vigilar a María. Sofía ya había tenido roces con María antes, por un comentario despectivo sobre los casos pro bono que María defendía con pasión. María sintió que algo no encajaba en la actitud de Sofía, pero estaba tan desesperada por ayuda que ignoró su instinto. María se sumergió en el trabajo legal. Pasaba horas en la biblioteca de la facultad, rodeada de montañas de libros y expedientes viejos. Sus ojos se cansaban, pero ella seguía adelante. Investigaba jurisprudencia, buscaba sentencias antiguas que pudieran sentar un precedente para el caso de los García.
Encontró un caso casi olvidado de los años 70 que involucraba un desalojo similar por parte de una constructora. Redactaba mociones complejas, llenas de argumentos sólidos, intentando anticiparse a cada movimiento de los abogados de Inversiones Fortuna. Sus dedos volaban sobre el teclado, escribiendo sin parar. Dormía apenas unas pocas horas, siempre con un libro de derecho en la mesilla. Se alimentaba a base de café frío y sándwiches baratos. Su mente analítica trabajaba sin descanso, buscando la justicia en cada línea de la ley. Empezó a usar un lenguaje legal más técnico, más preciso, pero siempre manteniendo la humanidad del caso. Quería presentar el caso de los García de la forma más sólida posible. Mientras tanto, Isabel, la joven periodista de La Voz del vecindario, no se detuvo. Ella creía en la historia. Siguió investigando, buscando más testimonios de personas que habían sido afectadas por las prácticas de Inversiones Fortuna. Encontró a otras familias que habían sido desalojadas de forma injusta. Los artículos de Isabel empezaron a aparecer en periódicos más grandes, luego en blogs de noticias nacionales. La historia de los García y la lucha de María se hizo viral en las redes sociales. Se organizaron pequeñas manifestaciones de apoyo frente a la oficina de Inversiones Fortuna. La opinión pública empezó a volverse en contra de la corporación. La gente sentía empatía por los García. María, sin buscarlo, se convirtió en una especie de símbolo de la lucha por la justicia de los más humildes. Su nombre empezó a ser mencionado en programas de radio. La presión mediática era enorme. La historia se había vuelto mucho más grande de lo que María había imaginado. Daniel, el famoso abogado, siguió el caso de los García con una curiosidad creciente. No podía ignorarlo. Salía en todos los periódicos importantes, en todos los noticieros. Su asistente, Carlos, un joven eficiente y observador, se encargaba de compilar todos los recortes de prensa y las noticias de televisión sobre el caso. Carlos era discreto, pero admiraba la pasión de María. Daniel los leía en su oficina. Al principio, su interés era puramente profesional, analizando las tácticas legales. Pero a medida que pasaban las semanas, y veía cómo María, una estudiante de Derecho, se enfrentaba a una de las corporaciones más poderosas del país, algo empezó a cambiar dentro de él. No era solo la estrategia legal de María lo que le llamaba la atención, era la pasión que ponía en cada audiencia, en cada declaración. La forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de justicia, de humanidad. Era una pasión que él había perdido hacía mucho tiempo. Un día, Daniel y Carlos estaban en la corte para otro de sus casos de alto perfil. María estaba en el mismo juzgado, en una audiencia preliminar por el caso de los García. Daniel la vio. Estaba sola, frente a 3 abogados de Inversiones Fortuna. Su voz era fuerte y clara, a pesar de la intimidación. Hablaba con una elocuencia sorprendente. «La justicia no es un bien de consumo, señoría», decía María. «No es algo que se pueda comprar y vender. Es un derecho fundamental, y mi deber es defender ese derecho para aquellos que no tienen voz». Daniel la escuchó. La vehemencia, la sinceridad en su voz, la forma en que su cuerpo transmitía cada palabra. Algo se movió dentro de él. No era solo conocimiento legal, era un fuego que él creía que ya no existía en el mundo del derecho. Carlos lo notó. «Señor Daniel», dijo Carlos en voz baja, «la señorita María es muy auténtica. Pocas veces se ve esa pasión. Es un soplo de aire fresco». Daniel asintió, su rostro impasible, pero su mente en ebullición. El dilema moral de Daniel se hacía más grande. ¿Debía seguir ignorando esa clase de justicia? La corporación Inversiones Fortuna, al ver la creciente presión mediática y la habilidad de María, decidió dar un golpe maestro. Contactaron directamente a Daniel. Le ofrecieron un contrato millonario para que se hiciera cargo del caso de su parte, para aplastar a María y a los García de una vez por todas. Querían su reputación, su frialdad, su crueldad legal.
Querían su nombre asociado a su victoria. Daniel escuchó la oferta. Era una cifra astronómica. Podría retirarse con ese dinero. Pero en su mente, la imagen de María, su pasión, su integridad, se repetía una y otra vez. Se sintió en una encrucijada. Su asistente, Carlos, que sabía de la oferta, le dio su opinión, aunque sutilmente. «Señor Daniel», dijo Carlos, «este caso es diferente. Podría definir su legado de otra manera, no solo por el dinero». Daniel lo miró. El conflicto interno era enorme. Por un lado, la fortuna y la reputación de ser el abogado más implacable. Por el otro, una voz interior que le decía que la verdadera justicia no se compraba. El día del juicio principal por el desalojo de los García llegó. La sala del tribunal estaba llena. Había periodistas, activistas, vecinos de los García y gente de la corporación. El aire estaba cargado de tensión. Casi se podía tocar. La jueza Martínez, una mujer de unos 50 años, de semblante serio y voz grave, presidía la sala. El equipo legal de Inversiones Fortuna era imponente. 3 abogados experimentados, vestidos con trajes caros, con pilas de documentos en sus mesas. Eran conocidos por su agresividad en el estrado. María estaba sola en su mesa, con apenas unos expedientes, pero con una mirada de determinación en sus ojos, aunque su corazón latía muy fuerte. Los García estaban sentados en la primera fila de la audiencia, sus manos entrelazadas, sus rostros llenos de esperanza y miedo. María se puso de pie para presentar su argumento. Su voz, aunque al principio temblorosa, se hizo más fuerte con cada palabra. Habló con elocuencia, con pasión, usando el lenguaje legal con precisión, pero siempre conectando con el aspecto humano. «Señoría», dijo María, «este caso no es solo un contrato, no es solo una propiedad, es la historia de una vida, de 2 vidas. Los señores García han vivido en esa casa durante 52 años. Sus hijos crecieron allí. Sus recuerdos están en esas paredes. Inversiones. Fortuna ve solo un terreno edificable. Nosotros vemos un hogar, un santuario. La ley, señoría, debe proteger a los más vulnerables, no ser una herramienta para la avaricia. Les pido que hagan justicia, no solo legal, sino humana». La defensa de la corporación fue feroz. Uno de los abogados se levantó, alto y con voz resonante. Desafió cada punto de María, presentó precedentes que parecían anular sus argumentos y mostró cláusulas contractuales que parecían irrefutables. Las preguntas se volvieron agresivas. Intentaron desacreditar a María, insinuando su inexperiencia, su sentimentalismo. «La abogada de la parte contraria se deja llevar por las emociones, señoría», dijo el abogado con desprecio. «La ley es fría y clara». Llegó un momento crítico. El abogado de la corporación presentó un nuevo documento, una copia de un contrato de hace 20 años que, según él, probaba que los García habían renunciado a un derecho clave. El documento parecía auténtico, firmado por los García. María lo miró. Sintió un escalofrío. No recordaba ese contrato. Era un golpe bajo, una trampa que no había previsto. La jueza Martínez lo examinó. Los abogados de Inversiones Fortuna sonrieron con aire de victoria. María estaba acorralada. Su mente corría a 1000 por hora, buscando una respuesta, un contraargumento, pero no encontraba nada. Las lágrimas amenazaron con salir. Se sintió perdida. Los García la miraron con miedo en sus ojos. Justo cuando la jueza Martínez estaba a punto de pronunciarse sobre la validez del nuevo documento, una voz resonó en la sala. Una voz profunda, con autoridad, que detuvo a todos. «Con su permiso, señoría». Todos se giraron. Era Daniel. Había entrado en la sala en silencio. Llevaba un traje impecable y su rostro era serio, concentrado. Los abogados de Inversiones Fortuna lo miraron con sorpresa, luego con una mezcla de confusión y preocupación. Daniel no era su abogado, ni el de la parte contraria.
La jueza Martínez levantó una ceja. «Señor Daniel, ¿a qué se debe su intervención?», preguntó la jueza. Daniel se acercó al estrado, caminando con pasos firmes. Se paró junto a María, que lo miró con sorpresa y confusión. Daniel la miró a los ojos y le dio una pequeña, casi imperceptible, sonrisa de apoyo. «Señoría», dijo Daniel, su voz era clara y resonante, llenando la sala. «Me presento como amicus curiae en este caso, debido a la grave injusticia que se está cometiendo, y para exponer una falsedad. El documento que la parte contraria acaba de presentar es una falsificación burda, además». El murmullo se extendió por la sala. Los abogados de Inversiones Fortuna se pusieron pálidos. «Protesto, señoría», gritó uno de ellos. «Esto es difamación». La jueza Martínez golpeó el mazo. «Orden en la sala». Daniel continuó, imperturbable. «Señoría, el documento es falso. La firma del señor García es una imitación digital. La letra del contrato es una fuente que no existía hace 20 años. Y lo más importante, la notaría que supuestamente lo certifica, la Notaría Rivas y Asociados, no existía en el año en que se firmó este contrato. Esa notaría fue fundada hace solo 10 años por la abogada Sofía, que es una de las principales asesoras de Inversiones Fortuna, en este caso». Daniel se giró y miró directamente a Sofía, que estaba sentada entre los abogados de la corporación. Sofía se levantó. Su cara se puso blanca como el papel. Se derrumbó en su asiento. La verdad fue revelada. Daniel había estado investigando en secreto, motivado por la integridad de María. Había utilizado sus propios recursos, sus contactos. Había descubierto la conspiración de Sofía para incriminar a María y arruinar el caso de los García. El impacto en la sala fue enorme. La gente jadeó. Los periodistas empezaron a escribir frenéticamente. Las cámaras de televisión, que estaban grabando para los noticieros, se giraron hacia Sofía, que intentaba esconder su rostro entre sus manos. La jueza Martínez miró a Sofía con severidad. «Abogada Sofía, ¿tiene algo que decir en su defensa sobre esta grave acusación de falsificación y fraude procesal?», preguntó la jueza con voz fría. Sofía no pudo responder. Estaba en shock. La verdad era innegable. Había sido expuesta. El plan de Daniel había funcionado. La justicia estaba a punto de prevalecer. María miró a Daniel, sus ojos llenos de asombro y gratitud. Él le había salvado. El veredicto de la jueza Martínez fue pronunciado con una voz clara y firme. Después de examinar todas las pruebas presentadas y en vista de la flagrante falsificación de documentos y el intento de fraude procesal por parte de la abogada Sofía y, por extensión, de la corporación Inversiones Fortuna, este tribunal dictamina lo siguiente: el caso de desalojo contra los señores García es desestimado. Los señores García tienen pleno derecho a permanecer en su hogar. Además, se iniciarán procedimientos legales contra Inversiones Fortuna por intento de desalojo ilegal, falsificación documental y fraude. Se recomienda también al Colegio de Abogados que investigue la conducta de la abogada Sofía para su posible inhabilitación. La sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie, gritando de alegría. Los vecinos de los García, los activistas, los periodistas. Algunos levantaban los puños en señal de victoria. Otros sacaban sus teléfonos para grabar la reacción de los García, que se abrazaban llorando de felicidad. El señor García, un hombre de pocas palabras, solo pudo susurrar: «Gracias, María, gracias». La señora García se acercó a María y la abrazó con fuerza, sus lágrimas mojando el hombro de María. Los medios de comunicación se volvieron locos. La historia de la pequeña estudiante de Derecho, María, que con la ayuda del famoso abogado Daniel había desenmascarado a una poderosa corporación, fue noticia principal en todos los periódicos y noticieros. Los titulares gritaban: «La justicia del corazón vence al imperio. La heroína de los García, María la justiciera».
Su rostro apareció en las portadas de los periódicos, en la televisión, en las redes sociales. Fue aclamada como una heroína. La reputación de Inversiones Fortuna se hizo pedazos. Sus acciones cayeron en picada. Enfrentaron demandas masivas, no solo por el caso de los García, sino por muchos otros casos de desalojo y fraude que salieron a la luz tras la revelación. Sofía fue inhabilitada de forma permanente del Colegio de Abogados. Su carrera estaba terminada. Nadie la quería contratar. Se quedó sola, con su reputación destrozada. La transformación de Daniel fue profunda. Se sintió liberado del peso de sus viejas creencias. Dio una rueda de prensa. Se disculpó públicamente con María y con los García, reconociendo su propio error al haber despreciado su lucha. «He aprendido una lección vital», dijo Daniel, su voz grave y sincera. «La justicia no es un negocio. La justicia es una vocación. Y la verdadera justicia, la que importa, es la que defiende a los vulnerables. Mi corazón ha cambiado. A partir de hoy, mi firma dedicará el 50% de su tiempo a casos pro bono, empezando por ayudar a todas las víctimas de Inversiones Fortuna». Fue una declaración impactante. María recibió ofertas de trabajo de las firmas de abogados más prestigiosas del país. Su nombre era sinónimo de ética y éxito, pero ella tenía otros planes. Con el apoyo de Daniel, que se convirtió en su mentor y aliado, y con el respaldo de varios fondos de justicia social, María fundó su propia organización, Corazón Justo, asesoría legal para todos. Su oficina, antes pequeña y modesta, se amplió para convertirse en un centro vibrante de lucha por los derechos de los desfavorecidos. La estabilidad financiera llegó, pero no cambió su esencia. María se sentía más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. Había enfrentado la adversidad, la humillación, y había prevalecido. Conservó su bondad y su pasión, pero ahora tenía la experiencia y los recursos para hacer una diferencia real. Su sonrisa era más luminosa. Sus ojos brillaban con una nueva esperanza y determinación. Pasaron los años. La organización de María, Corazón Justo, se convirtió en un referente nacional. Ayudaba a miles de personas cada año. Su nombre era sinónimo de esperanza. María era ahora una abogada respetada, una líder en el campo del derecho social, pero nunca olvidó sus raíces. Mantenía su oficina original en el barrio donde había empezado. Daba conferencias en universidades, inspirando a nuevas generaciones de estudiantes de derecho a luchar por la justicia. Cada pocas semanas, María visitaba a los señores García. Ellos seguían viviendo felices en su casa de siempre. El jardín, antes un poco descuidado, estaba ahora lleno de flores que María les ayudaba a cuidar. Se sentaban en el porche, bebiendo té y hablando de la vida. Los García nunca olvidaron lo que María había hecho por ellos. La consideraban su propia hija. La relación entre María y Daniel se había profundizado. Lo que comenzó como un respeto profesional se transformó lentamente en una amistad, luego en un amor que ninguno de los dos había esperado. Daniel había cambiado radicalmente. Su firma seguía siendo exitosa, pero ahora también era conocida por su dedicación a los casos pro bono. Había encontrado un nuevo propósito. Había recuperado la pasión que había perdido. Él y María eran un equipo, no solo en el trabajo, sino en la vida. Eran inseparables. Se apoyaban, se entendían, se amaban. Una noche, María y Daniel estaban sentados en el sofá de su nuevo apartamento, que era amplio y luminoso, pero acogedor. Hablaban de su pasado, de cómo se habían conocido. «¿Recuerdas, Daniel, cómo me despreciabas al principio?», dijo María, con una sonrisa juguetona. «Decías que mis casos eran sentimentalismo barato». Daniel sonrió, una sonrisa sincera y un poco avergonzada. «Fui un tonto, María, un ciego. Solo veía números y reputación. No veía la verdadera esencia de la justicia. Tú me enseñaste a verla. Tú cambiaste mi corazón.
Me mostraste lo que de verdad importa en la vida. Me enseñaste el valor de la bondad, de la compasión, de la integridad, y me diste un amor que nunca creí que tendría. María se acurrucó contra él, sintiendo el calor de su cuerpo. Miraron por la ventana hacia las luces de la ciudad que brillaban en la noche. El mundo seguía siendo complejo, lleno de desafíos, pero ellos estaban juntos. Habían construido una vida basada en el amor, la justicia y el respeto mutuo. Habían demostrado que la bondad y la perseverancia pueden mover montañas, que la verdad siempre encuentra su camino. María cerró los ojos, sintiendo la paz. El viaje había sido largo y difícil, pero cada paso, cada lágrima, cada lucha, había valido la pena. La justicia había prevalecido, el amor había florecido, la vida era plena. El destino los había unido de la forma más inesperada, transformando el desprecio en la base de una unión inquebrantable. Y así, juntos, con sus corazones llenos de gratitud y de un propósito renovado, enfrentaron el futuro, sabiendo que, mientras tuvieran su integridad y su amor, nada podría detenerlos. Fue un abrazo de perdón, fue un abrazo de nueva conexión. Se sintieron muy cerca. Una nueva etapa empezaba. Se sentaron juntos en el sofá. Hablaron con Laura por teléfono. Desarrollaron un plan detallado. El plan era atrapar al doctor Vargas. Era un plan muy cuidadoso. Tenían que ser muy astutos. Laura prometió ayudar con la parte técnica y administrativa. «Haré lo que sea necesario, señor», dijo Laura. Su lealtad era evidente.